El caso se abre para conocer qué hacer ante problemas legales o jurídicos. Caso abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones en el marco de la ley. Caso abierto. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Y bueno, ya es viernes, día de su programa Caso Abierto. Les saluda su amigo de siempre, el licenciado Juan Parodi Nativitas, desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla, la perla de la sierra, aquí en Teciutlán FM. Y bueno, pues como siempre me acompaña una gran amiga, una gran compañera, una gran abogada, la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda, que bueno, ya le dije que olvide los problemas en este momento, viene un poquito tensa por estar lidiando ahí con algunos peritos, pero bueno, ya le dije que se olvide de eso, licenciada. Gracias, muy amable. Gracias a todo nuestro público por escucharnos hoy en este día tan precioso aquí en cabina. La verdad es que nos venimos a relajar cuando llegamos aquí, como que soltamos ese estrés y se siente rico estar aquí en cabina, compartir con ustedes el conocimiento, lo que día a día vamos aprendiendo, muchas experiencias en su programa Caso Abierto. Esperemos que les guste el tema que se va a tratar el día de hoy, que se llama otorgamiento de contratos, y le damos las gracias al programa anterior, que es Sin Barreras, con la locutora Gloria Mejía, quien nos da pauta para comenzar en este día. Así es, y fíjense ustedes que bueno, ya lo comentó la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda. Hoy vamos a estar platicando sobre el asunto del otorgamiento de los contratos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo le vamos a hacer? Va a estar muy muy interesante. Les recordamos que si usted no puede, va en el transporte, va en cualquier vía y no puede terminar de escuchar este programa está siendo totalmente en vivo y está siendo grabado, y ya nos puede encontrar en las redes sociales. Entran ustedes a YouTube, ponen mi nombre, Juan Parodi Nativitas, adelantito Caso Abierto, y automáticamente les están a ustedes saliendo todos los videos que tenemos grabados para ustedes, para que con toda tranquilidad allá en casita, con toda paciencia, puedan escuchar pues un poquito del programa, bueno, no un poquito, todo el programa que pues hemos estado grabando, y bueno, además hasta nos conozcan, ¿no? ¿Por qué no? Para que cualquier duda que tengan nos las hagan llegar. ¿A dónde, licenciada? Claro que sí, con todo gusto. Un número de celular al 231-113-7790. Es el número que tenemos en cabina. Y además o WhatsApp, ¿no? También ahí sí, ya tenemos WhatsApp en nuestro teléfono. Y bueno, pues también cualquier mensajito, cualquier comentario, cualquier también de tema, ¿verdad? Si algún tema usted quiere que tratemos por acá, bueno, pues también con todo gusto lo podemos hacer. También contamos con un teléfono celular aquí en cabina, licenciada. Sí, es el 231-113-7790. Así es, para que ustedes puedan escribirnos, y al final del programa les vamos a estar dando respuesta a cualquier pregunta que ustedes nos hagan, independientemente del tema. Así que bueno, pues vean ustedes cómo ya ahora las comunicaciones logran precisamente que estemos más en contacto. Y bueno, pues iniciamos con el tema. Fíjense que nosotros escogimos precisamente esta cuestión precisamente porque es muy común que de repente lleguen al despacho gente que nos diga que compraron terrenos, que compraron casas, que compraron vehículos, y que bueno, ahora pues la gente no quiere cumplirles, no quiere pagar, y bueno, ¿cómo le hacemos, no? ¿En qué términos estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Si los juicios son largos y demás. Entonces, quisiéramos platicarles aquí la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda y su servidor, que en el tema de lo que son los contratos, cuando llegamos a un acuerdo, finalmente es un convenio. Todos los contratos que hacemos, y nuestra vida está llena de ellos, el simple hecho de que subas a la combi y des ahí tus 6 pesitos por tu transporte y te lleve hasta el lugar donde se supone que tú te vas a bajar, fíjense, es increíble, no hay nada por escrito. Yo me acuerdo en aquellos años mozos que los camiones, obviamente pues no existían eso de las combis ni los transportes, que además se les quedó combis,
pero ya no son combis, ¿no? Combis porque lo sacó una marca de automóviles y era la única que hacía ese tipo de vehículos y se les quedó, ¿no? Oye, ¿te vas en la combi? ¿Cuánto cuesta la combi? ¿No? En México le decían pecera. Pero en realidad cuando tú te subes, licenciada, queridos amigos, y pagas tu pasaje, estás celebrando un contrato de prestación de servicios. ¿En qué consiste? En que tú pagas esas monedas y a cambio el vehículo te va a trasladar, te va a transportar en la ruta que sigue a este lugar donde tú pides tu parada. Y vuelvo a insistir, en aquellos años mozos, pues el chofer te daba tu boletito. En muchos así es, pero en muchos no. Por ejemplo, en lo que es el transporte público, generalmente de lo que son las ciudades, pues no te dan ningún boletito, ¿no? Y debería de hacerse, queridos amigos, porque existe lo que es el seguro del viajero. ¿Qué pasa si desafortunadamente ocurre un accidente? Bueno, pues el dueño del vehículo o la línea del transporte se tiene que hacer responsable de tus lesiones y bueno, desgraciadamente si falleciera la persona, hasta de los gastos funerarios y la indemnización que tendría que tocarle a tus familiares precisamente a causa del fallecimiento. Y bueno, sí es importante siempre a veces contar con ese boletito, pero bueno, si no se cuenta con ese boletito, a través de testigos que manifiesten que efectivamente el día del accidente nuestro familiar se subió al transporte y iba en el recorrido de la ruta cuando ocurrió desgraciadamente la infausta cuestión y bueno, pues la persona falleció o se accidentó, bueno, hay manera precisamente de hacer ahora sí que efectivo ese seguro. Pero vean ustedes cómo no hay necesidad de tener nada por escrito para que haya ahí un contrato de prestación de servicios perfectamente válido y perfectamente exigible. Y eso es, queridos amigos, lo que queremos platicarles el día de hoy y a lo que queremos llegar, porque, bueno, muchas veces hacemos contratos, llegamos a convenios y no firmamos nada por escrito, desgraciadamente, ¿verdad? Y entonces sí, realmente nos complicamos la vida. Sin embargo, para que el contrato exista, la mayoría de los códigos en nuestro país establecen dos elementos fundamentales, que es, para que un contrato exista y tenga validez, se requieren fundamentalmente dos cosas. Uno, que exista consentimiento de las partes. ¿Qué es el consentimiento? Puede ser de dos maneras, puede ser expreso o puede ser tácito. El expreso es como, bueno, a lo mejor suena como a café, ¿verdad? ¿No? ¿Qué suena? Pero cuando tú dices, un expreso, por favor, ¿no? Así como que suena a café. No, el consentimiento expreso es cuando nosotros de palabra o por escrito mencionamos, anunciamos, ¿verdad?, que esa es nuestra voluntad, porque finalmente el consentimiento es decir, pues sí, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy consciente, por eso así se le dice, ¿no? Estoy consciente, en pleno uso de mis facultades físicas y mentales, estoy entendiendo lo que tú me estás dando a entender, ¿sí? Y efectivamente sí quiero realizar el contrato que estamos haciendo. Entonces es un consentimiento expreso. Pero también hay un tácito. Hay un tácito en el que no necesariamente tenemos que decir que sí por escrito o decir sí con los labios o con los gestos de la cara. Así es, ¿no? Para decir sí. A mí siempre me ha gustado mucho explicar este consentimiento tácito antes de irnos al corte, porque yo digo, es como los novios, ¿no? No sé, a ti te pasa, a mí me pasó en alguna ocasión que cuando estaba yo en la prepa, me gustaba una chica, una niña en esa época, ¿no?
Y entonces, pues yo en esos años, pues no me atrevía a decirle, oye, me gustas, estás muy bonita. Como que de repente, no sé si a ti te pasa, o allá en casita les pasa, que hay una época cuando somos muy jóvenes que no nos atrevemos a decir las cosas, ¿no? ¿Y cómo se lo decimos? ¿Y cómo se lo decimos? Entonces, a ella también yo le gustaba. Y entonces nos pusimos de acuerdo, nos fuimos a la salida. Teníamos que caminar 1 kilómetro de la escuela, de la preparatoria, a donde teníamos que tomar nuestro transporte. Y entonces empezamos a caminar, íbamos ahí platicando, y de repente pues yo la tomé de la mano y no me dijo nada. Y ya, pues ahí seguimos platicando. De repente yo me acerqué a ella, no me dijo nada. Y pues obviamente pues ya me acerqué, le di un beso, me lo correspondió y no me dijo nada. Y yo tampoco le dije, oye, ¿quieres ser mi novia? Sin embargo, pues en lo futuro, pues ya salíamos juntos, ¿no? Eso, queridos amigos, es una voluntad tácita. Yo no me atreví a decirle que fuera mi novia, sin embargo, ella tampoco se atrevió a decirme que no. Y nos tomamos de la mano, y etcétera, y entonces era un consentimiento tácito, ¿no crees? Casi como amigos con derechos. Sí. De alguna manera, ¿no? En otro tema, que muchas veces también no hay una relación formal, pero existe esa relación o el sentimentalismo, la relación afectiva, claro, sexual. Exacto, y hay un consentimiento. ¿Por qué? Tú me das un beso y no te digo nada, ¿no? Tú me agarras de la mano y no te digo nada. Hay un consentimiento tácito y también ese tipo de consentimientos se da en los contratos. Vamos a ver. Antes, licenciada, vamos al corte, pero... Claro que sí, el número de celular es el 231-113-7790. Regresamos. Seguimos con ustedes, queridos amigos, en este subprograma Caso Abierto. Muchísimas gracias por los mensajes que ya están llegando aquí a cabina. Quedamos a sus órdenes, muy amables, en verdad. Al final del programa vamos a comentar los mensajes para darle contestación a ellos. Así es. Bueno, vamos a platicar. ¿Qué es un contrato? Miren, es un contrato, la mayoría de los códigos establecen que es un convenio entre dos o más personas en el que se busca crear, transmitir, extinguir, transformar, cambiar, variar derechos y obligaciones. Es decir, obviamente cuando hablamos de convenio, tenemos que hablar de dos personas o más en el que finalmente se tienen intenciones. ¿Cuál? Bueno, pues incluso el matrimonio, por ejemplo, es un contrato, es un convenio, ¿verdad? En el que se busca, yo caería en que se busca la ayuda mutua y recorrer un mismo camino de vida. Así de fácil y sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora no necesariamente tenemos que hablar de la perpetuación de la especie. Todavía en algunos códigos del país señalan, es la unión de un hombre y una sola mujer con el ánimo de perpetuar la especie y ayudarse mutuamente por la existencia. Un concepto, queridos amigos, que va quedando atrás. ¿Por qué? Pues ahora, con el reconocimiento de la diferencia entre nosotros como seres humanos y el reconocimiento de los homosexuales como seres humanos que finalmente son atraídos por el mismo sexo, bueno, pues las mujeres homosexuales, hombres homosexuales que no necesariamente van a poder perpetuar la especie, pues sería un concepto obsoleto donde ya se ha reconocido el matrimonio entre ellos. Entonces tendríamos que hablar solamente de pues, una ayuda mutua entre ellos, ¿no? Y finalmente pues es caminar un recorrido, el recorrido de la vida, ¿no? Entonces, fíjense cómo, queridos amigos, finalmente los contratos son convenios de las personas en el que la intención es crear derechos y obligaciones, bueno, a lo mejor de una compraventa, una permuta, un arrendamiento, ¿verdad? Un pago, un préstamo también, ¿no? Creamos derechos, también creamos obligaciones. Tenemos que pagar, ¿no? Tenemos que entregar la casa, tenemos que regresarla, en qué términos las vamos a regresar. Fíjense que en casi todos los códigos del país, insisto, los contratos se perfeccionan con el mero consentimiento de las partes. Es decir, cuando hay voluntad
ya el contrato es perfecto y puede exigirse. La misma ley dice, los contratos son exigibles, así como les comento, y si al contrato no se le dio la formalidad debida, se puede reclamar en juicio que se le dé a éste la forma que reviste la ley. ¿Qué significa? Bueno, que si yo celebré un contrato de compraventa y porque a lo mejor por los momentos apresurados con el que yo lo celebré, porque en ese momento el señor me ofreció el terreno, me dijo, te lo vendo, pero dame una parte, me urge porque mi hijo está en el hospital, mi mujer está en el hospital, va a tener bebé, me urge el dinero, etcétera. O se me acaba tengo una persona que acaba de fallecer, dame 30,000 pesos, mira, después te firmo, etcétera, etcétera. Y nosotros en ese momento estamos conviniendo el precio, el lugar del terreno, medidas, colindancias y demás, y por la forma tan apresurada yo te doy el dinero y estamos de acuerdo y no logramos firmar nada porque a mí como comprador me dio pena decirte, a ver, espérate, sí te lo doy, pero ¿me vas a firmar? Y después cuando esta persona que te vendió el terreno ya saca a su familiar del hospital, ya su esposa tuvo su bebé, la persona ya salió de la cárcel, etcétera, porque puede haber miles de formas por las cuales podamos estar apresurados. Y después platica con los vecinos, porque ya sabes, ¿no? Luego le dice el compadre, no, fíjate, compadre, es que pues veía venir mi terreno. ¿Cómo, compadre? ¿Cómo que ya lo vendiste? No, pues sí, es que te acuerdas que mi esposa pues se enfermó, llegó al hospital y pues la verdad tú, oye, ¿en cuánto lo vendiste? Pues lo vendí en 100,000 pesos. ¿Pero cómo, compadre? No lo regalaste, no es posible que de veras crees que valga más. No, yo te lo hubiera comprado en 150,000. Y aunque a veces no es cierto, ¿no? ¿Qué están haciendo? Te están metiendo cizaña. Y entonces, o los hijos, no falta que sea el compadre, los hijos, oye papá, no, ¿cómo crees, papá? Regalaste el terreno, ese terreno vale más, ese fulano se aprovechó de ti, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Realmente es quién se aprovechó de quién? Porque en realidad, si tú fuiste y lo pediste los 30,000 pesos y él te los dio, ¿sí? A lo mejor no los tenía, a lo mejor los pidió prestados, ¿sí? Y entonces tú dices, no, pues empiezas a reflexionar con el tiempo y dices, no, es que sí le vendí muy barato. O el comprador deja pasar tiempo, como a veces, en la mayoría de las ocasiones pasa, licenciada, ¿cuánta gente no nos visita en el despacho? Y uno le pregunta, bueno, ¿y eso qué tiempo tiene que hizo usted ese contrato? O pues licenciado, a ver, no, se lleva como para 8 años, licenciado. ¿8 años? ¿Y no ha hecho usted nada? No, es que, pues mire, es que me fui a trabajar a México, luego regresé, y entonces te empiezan a contar su historia, y resulta que dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Después de 8 años, resulta que ya fue a ver al vendedor, y ahora el vendedor, pues ya dice, no, fíjate, ¿cómo somos los seres humanos? Por naturaleza somos ambiciosos, somos reflexivos, y realmente, pues sí nos prestamos a muchas cosas negativas. Porque después de que pasa el tiempo, a pesar de que yo sé que tú ya me pagaste el terreno, o de que yo no me aproveché, vamos, ¿cómo podemos llamarle? Yo necesité de ti, tú me apoyaste con ese dinero que en su momento yo necesité, ya me lo gasté. Pero además reflexiono y digo, bueno, pues a este cuate no le he firmado nada. No le he firmado la escritura. El terreno ahora pues vale mucho más. Yo casi se lo regalé. Bueno, a lo mejor no se lo regalé, pero hoy día de valer más. Y va a necesitar mi firma. Y entonces empieza a darte la vuelta a las cabezas y ¿por qué te ríes? Así es, ¿verdad? Así es todos los días. Así es. Y entonces se nos ocurre a nosotros los vendedores, decir, bueno, pues le voy a pedir una lana más por su firma, por la firma, porque además no le he firmado nada, ¿no? Y si no, lo haga como quiera. Y si vas a ver a otra persona, algún abogado que te mal asesora, le dices, ¿no le firmó nada? No, recójalo usted. Pues no le firmó nada, ¿no? Cuando en realidad ahí
vuelvo a insistir, aunque no hayamos firmado nada, hay un contrato de compraventa perfectamente hecho porque tuvimos consentimiento. Y porque el segundo elemento que necesitamos para que el contrato sea válido es que el objeto que es producto del contrato sea lícito y que exista, obviamente. Que exista, ¿por qué? Bueno, decíamos en la escuela, por ejemplo, no puedes vender la luna. ¿Por qué? Porque, bueno, sí existe la luna, pero nadie es dueño de la luna, ¿no? Entonces tiene que ser el objeto que exista o debe de existir, y además debe ser lícito. Por ejemplo, algo que no exista, a lo mejor no te puedo vender mis pensamientos, o no te puedo vender, al menos hasta que no se pueda convertir en algo objetivo, algo material, no te lo puedo vender. Por ejemplo, las cuestiones intelectuales están en tu mente, pero las puedes vender, sí las puedes vender porque se materializa. Pero un espíritu, si te vendo mi espíritu o te vendo el espíritu de la persona que falleció hace un año, es un contrato que no puede existir porque es un objeto que materialmente no podemos tenerlo, ¿sí? Entonces, ahí van los dos elementos, el consentimiento y el objeto que sea lícito. Vamos a un corte, queridos amigos, licenciada. Claro que sí, el número de celular es el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. Seguimos con ustedes, queridos amigos, en su programa Caso Abierto, y recuerde que estamos hablando sobre el otorgamiento de los contratos. Así es, y bueno, platicábamos precisamente que uno de los requisitos para que el contrato sea válido es precisamente que exista el objeto y que además sea lícito. ¿Por qué? Porque también podemos celebrar contratos de compraventa que no podemos reclamar en juicio. Por ejemplo, yo te venda una pistola, por ejemplo, ¿no? Hay armas que son de uso exclusivo del ejército. Droga, por ejemplo, ¿no? Si alguien te ofrece una pistola y tú la compras y te dice, y no se la pagas, él no te puede demandar. Señor juez, es que le vendí una pistola en 10,000 pesos, una pistola muy bonita, Escuadra 45, y resulta que este cuate no me lo paga. Pues el juez no te va a admitir esa demanda, te la va a desechar porque el objeto es ilícito, salvo que presentaras el permiso de la Secretaría de Defensa Nacional, en la que tú tienes el permiso para portar esa arma, y entonces sí, se convierte en lícito, en legal. Pero si tú vendes algo, un objeto robado, por ejemplo, también, si tú te dedicas a robar coches y vendes el coche y al ratito no te lo pagan, bueno, pues tampoco puedes reclamar que es la persona a la que le vendiste el coche robado, pues no te lo paga, ¿no? Porque obviamente no. Entonces, ese tipo de contratos, queridos amigos, bueno, para que vean. Pero de ahí en fuera, todos los contratos son exigibles. Nosotros aquí en este espacio, en varias ocasiones, les hemos recomendado que los contratos se hagan por escrito. ¿Por qué? Miren, para empezar, la mayoría de los códigos nos prohíben, yo no sé por qué, pero nos prohíben que sean testigos nuestros amigos. Y digo, yo no sé por qué, ya que en la mayoría de las ocasiones en que nosotros compramos un coche, compramos una casa, ¿a quién le pides que te acompañe? Pues a tus amigos, obviamente, ¿no? Generalmente tú le dices, oye, voy a comprar un coche, o acompáñame, vamos a verlos, ¿no? Y obviamente, como se trata de portar dinero, ¿sí?, o de hacer alguna transacción, pues normalmente te haces acompañar de alguien que no solamente te ayude a dar su opinión, sino además que te pueda cuidar o defender. Por ejemplo, yo he escuchado de muchos amigos que, por ejemplo, andamos buscando un carro cuando es en época de diciembre, que vas a recibir el aguinaldo y demás, pues te vas con algún amigo a los tianguis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabes que si tú no te das cuenta de algunas cosas, el otro sí. Y además pues, son 2 hombres o 3 y te vas a defender. Pero son tus amigos, finalmente. Y resulta que el código, en la mayoría de ellos, marca que cuando
tú exiges el cumplimiento de un contrato, dice la ley, no pueden ser testigos. Y en muchos códigos dice los amigos íntimos, o incluso algunos dicen amigos. O sea, si es tu amigo no puede ser testigo. Los familiares dentro del cuarto grado también. O sea, igual, ¿a quién te llevas? Pues te llevas a tu hermano, te llevas a tu hermana, te llevas a tu papá, te llevas pues a la gente más cercana a ti. Y resulta que ellos que se dieron cuenta de que compraste el coche, de que le diste los 30,000 pesos al señor que te vendió el terreno, que fueron a ver el terreno, que lo midieron, que lo limpiaron, etcétera, pues resulta que ellos no pueden ser testigos de los hechos. Al menos en un asunto civil, en donde puedes reclamar el cumplimiento de ese contrato. Entonces, si de repente, queridos amigos, a nosotros los abogados, cuando nos van a ver la gente y nos dicen, licenciado, fíjese que compré un terreno, el caso que yo platicaba hace un momento, y ahora esta persona, después de 8 años, pues no me quiere firmar la escritura, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a reclamar, vamos a demandar ante el juez y obligar a esta persona a que cumpla con el contrato y te firme la escritura ante notario público. Ese es el objetivo. Pero ahora, ¿cómo vamos a probar, cómo vamos a demostrar que se celebró el contrato? Para empezar, ¿qué día? ¿A qué horas? ¿Ante qué personas? ¿Qué terreno? ¿Cuánto mide? ¿Con quién colinda? Y todo eso lo tiene que declarar el testigo. Imagínense allá, queridos amigos, tendría que declarar más o menos así. Yo vengo a declarar que efectivamente el 23 de septiembre del año 2008 me invitó mi vecino, ya no mi amigo, mi vecino, a que lo acompañara porque quería que fuera yo testigo de la celebración de un contrato de compraventa, y entonces acudimos al terreno, procedimos a medirlo y efectivamente verificamos que tenía 10 metros con 37 centímetros por el lado norte, 43 metros con 58 centímetros por el lado sur, al oriente. O sea, tiene que decir medidas y colindancias. ¿Por qué? Porque al juez no le puede quedar la menor duda de qué terreno fue el que se vendió, qué características tiene, cuánto mide, con quién colinda, en cada uno de los vientos, es decir, al norte, al sur, al oriente, al poniente. Y para que un testigo se acuerde de la medida del terreno, digo, ¿por qué es tan importante, queridos amigos? Porque finalmente se le va a condenar al demandado a que, quiera o no, ese terreno salga de su propiedad, salga de su esfera jurídica y pase al poder del actor desde el punto de vista propiedad. En pocas palabras, es como si te quitara, ¿no? Es como si fueras y el niño va y se acusa de que el otro te quitó su pelota, pues tú vas y le quitas al niño su pelota y se la das al otro. Entonces le vas a quitar ese terreno al demandado y se lo vas a dar al otro. A ti no te puede quedar la menor duda de qué terreno le vas a quitar, cuánto mide al norte, cuánto al sur, cuánto al oriente, cuánto al poniente. Si no, imagínense qué violación sería que pues el testigo no dijo cuánto medía, ni cuáles son las colindancias del terreno. Entonces, ¿cómo vas a condenar? ¿Cómo el juez va a poder condenar al demandado a otorgar y firmar la escritura? Entonces, a nosotros los abogados realmente se nos complica mucho, ¿sí?, cuando no hay nada por escrito. Entonces, por eso es que nosotros le pedimos a la gente, obviamente, bueno, a través de estos medios, a través de las conferencias, a través de las pláticas que tenemos, que cuando hacemos un contrato de compraventa, de una camioneta, de un vehículo, de un terreno, de una casa, ¿sí?, bueno, pues lo hagamos por escrito. Hace unos días atendía yo, queridos amigos, un asunto en el que una clienta de nosotros no me lo había dicho. Yo la veía yo muy preocupada, angustiada, incluso alguna ocasión se puso a llorar y me dice, no, licenciado, no le voy a contar, después le digo. Y digo, bueno, ¿qué tendrá? Yo la verdad me quedé así como que, pues ha de ser algún mal de amores, ¿no?
anda con alguien, sé que seguramente pues anda con algún problema y seguramente pues vaya, algo de amor, ¿no? Pues tú ves a la persona, además una mujer, y pues normalmente las muchachas, las mujeres lloran precisamente por una cuestión de amor, de corazón. Bueno, pasaron como 6 meses hasta que finalmente me lo contó y me dice, no, es que sabe que, licenciado, es que ¿qué crees? Que como no, cometí una tontería. Y ya, resulta que dice que ella le entregó, estaba acariciando la posibilidad de comprar una casa. Y entonces tenía ahí un ahorro, una casa muy bonita, tenía un ahorro ahí de casi 500,000 pesos. La casa valía casi 2 millones de pesos. Y resulta que como que se le dio la oportunidad y además se estaba separando de su esposo, entonces ella acariciando la posibilidad de que pues finalmente se iba a separar de la casa con la que tenía compartiendo con su esposo, dice, pues mejor me engancho con otra, ¿no? Y pido después un crédito al banco y entonces va a una amiga de ella, a su esposo y a su amiga, le entrega casi los 500,000 pesos, ¿sí? Porque dice, no, es que yo nunca he tenido, es muy mi amiga. Le entrega casi 500,000 pesos. Resulta que pide el crédito al banco por todo lo demás para irla pagando poco a poco. Y resulta que el banco no le da el crédito. Y entonces la persona que recibió ese dinero, pues se lo invierte precisamente también para liberar una hipoteca que tenía con la casa. Y resulta que después ni él le puede devolver el dinero, ni ella puede conseguir el dinero para terminarse de pagar. Y quedaron en una situación que ahorita les voy a continuar platicando, en donde, pues, ajá, ¿y ahora cómo me vas a devolver mi dinero? Pues no te lo puedo devolver. Ajá, ¿y qué va a pasar? Vamos a un corte, queridos amigos. Regresamos, no se vayan. Continuamos con ustedes, queridos amigos, en este subprograma Caso Abierto y estamos hablando sobre el otorgamiento de los contratos. Así es, y vean ustedes cómo, bueno, ya finalmente la señora desesperada me platica su problema, me dice, es que licenciado, tengo 4 años de eso, yo hace 4 años le entregué a esta persona el dinero, a la fecha yo estoy muy enojada porque no hacen por devolverme mi dinero, ¿sí? Aparentemente, bueno, están vendiendo la casa, ¿sí? Y me dicen que cuando la vendan a otra persona, pues me van a pagar mi dinero, ¿no? ¿Hubo buena fe de parte de las dos personas? Yo creo que sí. A mí las dos personas se me hacen buenas personas, excelentes personas, y yo ya platiqué con los dos y finalmente aterrizamos un convenio. Pero yo le comentaba, porque obviamente para hacer el convenio pues hay que aterrizar muchas cláusulas, y le decía yo a ellos, por eso es importante acudir con un abogado y que se hagan los convenios para ver qué va a pasar en caso de, porque ustedes por hacer el negocio de manera apresurada, ¿sí? Estipulan, ok, sí, mira, te doy los 500,000 pesos de enganche, tú liberas tu hipoteca, a mí me da chance, yo pido un préstamo al banco, me lo otorgan, te lo pago, o sea, hasta ahí todos los objetivos están bien, ajá, ¿y qué pasa? Si algo sale mal y tú no tienes el dinero para terminar de pagar la casa, y el vendedor también está esperando el dinero para comprar una casa, comprar un terreno, construir, pero finalmente dejar la casa, y se quedan atorados los dos, ni una cosa ni otra. Y entonces les platicaba yo precisamente a ellos, precisamente para esto se hacen los contratos y los convenios, para ver qué va a pasar. Ustedes lo que no pensaron es qué iba a pasar si no se conseguía el dinero para terminar de pagar la casa, porque al final, en mi opinión, el más beneficiado fue el que recibió el enganche de la casa, que durante años disfrutó de ese dinero y que no le ha dado ni un peso de rédito, si ustedes quieren, de ganancias a esta persona que se tuvo que desprender de todo ese capital y que tampoco ha obtenido ningún ingreso, ni tiene su dinero y están atorados. Si hubieran firmado un convenio y hubieran estipulado qué pasaría, no estarían en problema. A lo mejor, ¿qué hubiéramos puesto? A mí se me ocurre decir, bueno, en el caso de destrato, bueno, la persona que recibió el dinero disfrutará de él
como cláusula penal de 1 año, año y medio, pero posterior a ello se obligará a regresarlo, y si no lo regresaría, ¿sí?, entonces va a generar intereses al tanto por ciento, porque todos los bancos, todas las instituciones, incluyendo Infonavit, te presta el dinero con intereses. A quienes están por obtener su crédito, por ejemplo, no es gratis. Uno dice, ay, qué padre, ya me prestó Infonavit. Sí, lo que no te dice Infonavit es la tasa de interés que te está cobrando y cómo los vas a ir pagando, ¿no? Que en algún momento vamos a platicar de eso en un otro programa, ¿no? Así que, bueno, así están las cosas, y por eso es importante, queridos amigos, y les seguimos insistiendo en que cuando hagan cualquier tipo de contrato, lo hagan por escrito, firma y huellas dactilares, porque ahora es muy común que mucha gente dice, ah, no es mi firma, y se va, y que venga un perito y que diga que es mi firma, y nos sometemos a esa situación. No, firma y huella. Licenciada, los mensajes. Sí, con todo gusto. Nos escribe Ramiro y nos dice, ¿qué problema habrá al dar en comodato un inmueble? Gracias. Bueno, el comodato, queridos amigos, es un contrato también, es un convenio a través del cual yo, dueño, le doy gratuitamente a usar esa casa o ese terreno en forma gratuita. Es decir, eso sucede mucho en los ranchos cuando tienen una casita en el rancho y a veces ya no te da tiempo ir a atenderlo y quieres que alguien te lo cuide. Entonces dices, bueno, pues le voy a dar permiso a una familia a que ocupe la casa, a que viva en ella, pues ya nada más me conformo con que me la cuide, ¿no? Me cuide el rancho, me cuide la casa. No estamos celebrando un contrato de arrendamiento porque en realidad mensualmente no me va a pagar ningún alquiler, ninguna renta por estar ahí. Yo le estoy dando de manera gratuita. ¿Cuáles? Pues como todos, si yo le doy posesión a una persona para que viva, ocupe en un inmueble, sea casa o terreno, tengo el riesgo siempre de que después ya no se quiera salir. Entonces, siempre, insisto, el remedio es, haz un contrato por escrito, qué tiempo es el comodato, cuáles son las condiciones de y que pues, no se va a salir, incluso porque hay gente abusiva también, que todavía de que le das permiso que viva en ese lugar, al ratito te destruye y te deja como en el asunto que nosotros tenemos, donde los inquilinos se salen y te dejan destruido y quemada la instalación eléctrica. Y luego, si aplicas en el comodato, ahí después de que se vayan, me vas a regresar la casa en las mismas condiciones que yo te las di. Si yo te la di pintadita, pues mínimo es que la regresen igual de pintadita y limpiecita, ¿no? Con todo funcionando como yo te lo entregué. Si tú lo vas a abandonar, porque además hay gente que peor, las que viven gratis son las que más dan la porque no valoran lo que tienen, no les costó a ellos, y entonces te dejan un mugrero. Entonces estipula, ve a quién metes, firma y huella. Ok. En otro mensaje nos pregunta un caballero de Lázaro Cárdenas que le gustaría que habláramos sobre los contratos de sociedades porque él va a aportar un poco de capital y quiere saber qué riesgo corre. Bueno, como todos los negocios, queridos amigos, cuando nosotros nos metemos a una asociación o una sociedad, con fines de lucro o no, ¿verdad? Con el objetivo de obtener ganancias y demás, pues es como cualquier negocio, ¿no? Si yo aporto un capital y si yo aporto 50,000 pesos, por decirlo así, y de esos 50,000 pesos sabemos que está en riesgo que nos vaya bien o que nos vaya mal, pues es lo que puede pasar, ¿no? Ahora, yo ahí, por eso es importante, al final, cuando hacemos una sociedad, es lo que yo les digo, es un convenio de voluntades que crea, transfiere, extingue derechos y obligaciones. Ahí, ¿qué es lo que va a crearse? Una sociedad, como un matrimonio, y es importante estipular qué va a pasar en caso de quiebra, quién va a ser el representante, quién es el administrador. En caso, nos pasó hace algunos años que en una empresa, precisamente donde estaban varios socios, resulta que uno de los socios se queda como administrador, y de repente desaparece la empresa. O sea, se la llevó, y después yo no sé si la quebró, se fue a la quiebra, no sé qué pasó, la desapareció, era una maquila, desapareció máquinas, desapareció todo, y por cierto era de puros hermanos, era puros hermanos, y
y un hermano demandó al otro. A mí me tocó demandarlo y y desgraciadamente estaba tan mal hecha el acta constitutiva de la sociedad que difícilmente se le pudo entablar el fraude al que desapareció la empresa. ¿Por qué? Porque no estaba estipulado perfectamente en el clausulado qué iba a pasar en caso de quiebra, qué iba a pasar con el administrador, cada qué tiempo tenía que él rendir cuentas de su administración. Entonces es muy importante que siempre sea un abogado de confianza de ustedes quien vea cómo quedan cláusulas. Nosotros los abogados de repente sí somos muy como que analíticos y siempre visualizamos qué puede pasar. Los que ya tienen muchos años en esto, visualizamos qué puede pasar en caso de esto y esto, y hay que remediarlo a través de ponerlo en las cláusulas. Ok. En otro mensaje nos dice, soy Andrea. Dice, si yo firmé un pagaré en el 2012, pasó tiempo, solo aboné una cantidad, tengo demanda mercantil, le he dado para cubrir el pagaré a la licenciada, para lo cual no he tenido orientación. Quisiera saber qué procede porque ella quiere más dinero. Ay, Dios mío, bueno, la verdad es que es lamentable, queridos amigos, de que volvemos a lo mismo. Hay muchos profesionistas que no son tan profesionales y que pues realmente si ya tuvimos un caso, ¿verdad?, de una señora que pasó lo mismo. Ella fue demandada, ella espantada va y contrata a una abogada, le da el dinero a la abogada para que pague lo de la deuda. Resulta que la abogada se queda con el dinero, se lo gasta y no lo entrega a quien debería de entregarlo. Después ella tuvo que demandar a la abogada entonces se da por eso, queridos amigos, miren, yo ahí les recomiendo no le dejen todo el paquete al abogado o a la abogada. Si ustedes tienen dudas, consulten a otra persona. Siempre es bueno tener dos personas que nos puedan orientar. Si una persona ya me dijo cómo hacerle y tengo la opción de consultar a otra persona, pues lo hago. ¿Qué voy a gastar? Bueno, puede ser, por ejemplo, nosotros cobramos 200 pesos por consulta, no sé cuánto cobran los otros compañeros, pero tan fácil que es acudir, licenciado, ¿cuánto cobra usted por su consulta? No, pues no sé cuánto, ¿no? Bueno, es muy caro, bueno, pues mejor no me meto. Me parece bien, me meto, y además he escuchado buenos comentarios de la abogada o del abogado, pues me meto, le pago su consulta y a ver que me oriente también. Y de preferencia, cuando se trata de dar dinero, no decirle por ejemplo, en este caso de pagar, nosotros lo que hacemos es juntamos al deudor, juntamos al acreedor y a ver, en una reunión, a ver qué vamos a hacer, para que no se preste a que yo llegué a un arreglo con esa persona y en realidad yo al otro le estoy cobrando de más. No, así las cuentas claras, amistades largas y todo transparente y todo bien, ¿sí? Si yo confío ciegamente, yo no digo que no se debe de confiar, pero ciegamente y voy y le entrego todo el dinero a la abogada o al abogado, y resulta que lo que puede pasar es que a veces esta persona pues se quede con el dinero, pues al rato digo, voy a hacer un coraje marca diablo y además ahora voy a tener que demandar al abogado por fraude. Entonces hay que ver primero con quién nos vamos a meter, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de persona? Esto es como todo, como todas las empresas. Es una empresa seria, es una empresa de prestigio, es una empresa que tiene años. En Estados Unidos, nada más así antes de irnos, para darles un tip, para que sea un abogado que tenga la capacidad para poder ejercer litigio, primero tiene que estar de auxiliar de un despacho de abogados que ya tienen ese prestigio, y el despacho de abogados les va a dar esa constancia de que tienen la capacidad moral y intelectual y práctica para poder litigar. Fuera de eso no, aunque ya tengas título y cédula profesional. Entonces, eso les da una pauta, queridos amigos. No porque nuestro vecino, porque es que sabemos que es una abogada, sí, pero ¿qué prestigio tiene? Hay que cuidar
más cuando se trata de dinero. Nos vamos. Sí, muchísimas gracias por escucharnos en su programa Caso Abierto. Los dejamos en compañía del licenciado Emanuel Mondragón en Teciutlán Noticias. Así es, se despide su amigo de siempre, el licenciado Juan Pardo de Nativitas. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Teciutlán, Puebla, en la avenida Juárez 207, es el edificio San Rafael, adelantito del Hospital Guadalupano. Nuestro teléfono es el 31-2-2420. Que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana. Por hoy, el caso se cierra. Caso Abierto, programa de asesoría legal y jurídica en un lenguaje directo y claro. Caso Abierto, una producción de 90.9. Siente el amor por Teciutlán FM.